¿Qué hay detrás de la puerta de tu closet? Bienvenidos a Abriendo el Closet, donde desnudamos realidades y desafiamos lo convencional. Descubriendo juntos el poder de la autenticidad. Hoy abriremos la puerta de este closet y bueno, me encuentro aquí con Fabio, felices de abrir este espacio, de tener nuestro primer episodio, algo que para nosotros era un sueño lanzar este podcast y qué mejor que hacerlo con todos ustedes y descubrir lo que viene con todos ustedes. Antes de empezar o para empezar, me encantaría explorar un poco por qué estamos abriendo el closet y de dónde viene este nombre y por qué no empezamos por ti, Fabio. Bueno, primero que todos, bienvenidos a este espacio, a este proyecto que se llama Abriendo el Closet, como ya lo pudieron haber visto. Bueno, respondiendo como este inicio de este primer episodio, de este inicio de proyecto, ¿por qué abrir este closet? ¿Por qué abriendo el closet? Entonces, yo creo que abrir el closet representa muchas cosas que probablemente inicialmente se ligan a la identidad o a orientación, pero enmarca muchas más cosas. Enmarca como un espacio, como algo que se crea por miedo, por simplemente querer tener un espacio seguro en el cual uno puede ser. Pero realmente queremos abrir este closet para tener conversaciones, para conocernos, para hablar, contar y tener sobre todo un espacio seguro para manifestarnos sobre situaciones, historias que usualmente no son como tan vistas, que usualmente nosotros en general no crecimos escuchando. Entonces, pues para mí creo que es ese espacio, un espacio que estamos creando para generar como, como esa seguridad de poder escucharlo y poder inclusive aprender, de que nosotros también pretendemos aprender un montón con esto, Uh-huh. porque a la larga creo que eso es un proceso que queremos tener conjunto y continuo con cada uno de los episodios. No sé para ti cómo funcione, De cómo te gusta. acuerdo. Pues para mí entender el por qué abriendo el closet se remonta un poco a el momento en el que decidimos hacer un podcast y creo que para los dos fueron momentos diferentes en nuestra vida. En mi proceso de salir del closet, los podcasts fueron un punto o un espacio muy importante para entenderme. Entonces, escuchar a otras personas, escuchar su perspectiva, escuchar experiencias diversas, me ayudaba a mí a entender que también yo podía tener una, aunque podía ser muy diferente a las que estaba escuchando. Entonces, en este proceso dije, me gustaría abrir un espacio en español en el cual podamos explorar esa diversidad, porque llegan los 26 años y yo no sabía qué significaban las palabras de nuestro acrónimo LGBTQIA+, y decía como, ¿qué carajos estoy haciendo? Y decía, me encantaría tener ese espacio y crearlo ya que no existe para poder explorar ese acrónimo y poder entender mejor qué es cada letra. Sí, 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 creo que es un espacio que nos va a ayudar a nosotros y a todos Uh-huh. y que sobre todo lo compartan con las personas que ustedes creen que esto les puede ayudar y simplemente las personas interesadas, porque pueden que no sean personas que hagan parte como tal de la población, de la comunidad, pero pues pueden ser aliados o simplemente personas que quieren conocer un poco más de todos estos temas. Entonces la idea es que todos hagamos parte y hagamos parte también de estas conversaciones y ya. Entonces, también me gustaría entonces como ya hablando de por qué crear este podcast y de para qué es este podcast y sobre todo cómo nace esta idea, ¿no? A raíz de querer entendernos y crear un espacio. Yo quisiera saber si ya hablando del tema que toca el título y es ¿por qué abrir el closet? O sea, ¿por qué? ¿Para qué salir del closet? ¿Por qué hacerlo? O sea, ¿por qué esto es tan importante o por qué no es importante y por qué la gente siempre lo menciona como el big deal? ¿Sí Uh-huh. me entiendes? Sí, y el nombre fue algo que debatimos mucho y pensamos por mucho tiempo porque queríamos que, en cierto modo, queremos que este espacio sea un espacio seguro y un espacio en el que las personas que lo escuchan puedan sentirse entendidas y que su voz también está representada y escuchada. Y llegamos al closet pensando justamente en el simbolismo de ese closet, qué significa. Y puedo hablar para mí mismo que ese espacio es un espacio
como oscuro, muy cargado. Cuando te imaginas un closet por dentro, puede ser húmedo, oscuro, abarrotado de cosas, no se Pero siente ¿qué tan te limpio, lleva? O ¿no? sea, la pregunta es, ¿qué te lleva a ti a salir de closet? O sea, como qué te Ok, ok, inspira, ¿por ok. qué hacerlo? ¿Por qué abrirlo? Y va justamente de ahí, ¿no? Entonces tenemos este lugar oscuro donde no se siente como tan feliz, tanta iluminación, y llegas a decir, ok, quiero estar en un espacio mucho más claro, con mucha más claridad en mi vida. Entonces creo que abrir el closet significa salir como de esta oscuridad, sea lo que sea que significa para cada uno de nosotros, y poder entender o vivir con más claridad en nuestra vida, poder entender con mayor perspectiva nuestro camino adelante, entendiendo no solamente nuestra historia, sino historias que vienen de nuestro alrededor. ¿Para ti qué significa? Total, creo que voy muy de acuerdo con lo que tú dices porque básicamente creo que estar en un closet es estar en un espacio en el que uno se siente seguro, ¿sí? O sea, como que nadie te está mirando, nadie te está escuchando, nadie te está viendo, por ende tú puedes ser realmente quien eres, ¿no? Entonces, salir del closet corresponde a omitir todas esas críticas, sobre todo todo lo que te hace a ti meterte en un lugar donde puedes estar siendo tú, cuando se supone que tú puedes ser tú en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier entorno. Ujú. Pero es exactamente la sociedad, la cultura y sobre todo como, no sé qué otros aspectos puedan ser, pero creo que gira en torno a muchos aspectos, ya sea la religión, la cultura, la sociedad, la familia, que pueden hacer que tú estés ahí, que no te sientas seguro de poder ser en esos otros espacios y aspectos de tu vida. Entonces, salir representa, ok, no me interesa lo que tengan esos espacios, voy a hacer, voy Ujú. a aprender, voy a entenderme, voy a entender a los demás, porque es un trabajo, yo creo que es un trabajo que cuesta, más cuando uno ha estado en diferentes entornos que son más bien como un poco violentos y nocivos para ser sexual e identitariamente diversos. Sí. Y creo que en este espacio justamente vamos a explorar muchos aspectos diversos de este tema de abrir el closet, porque recuerdo incluso que cuando yo decidí hacerlo muy públicamente, que lo hice quizá más públicamente que otras personas, muchas personas de la comunidad LGBTQIA+, LGBTQ+, me decían, ¿por qué lo haces? Eso no es necesario. Y entendía su perspectiva y entendía el por qué ellos no lo hacían público. Para mí, personalmente, fue algo que necesitaba hacer más público. Entonces, creo que en este espacio también vamos a explorar esa diversidad de opiniones de personas que dicen, yo no necesito salir del closet, yo no siento que estaba en un closet. Y otras personas que, como yo, quizás sentíamos que estábamos en un lugar oscuro, cerrado. Hay personas que ven el closet como algo que no debería existir, como algo que ni siquiera nos referimos sobre esto. Quizás el Bruno, para muchas personas no se habla de Bruno y no hablamos del closet, pero para otras personas es un espacio muy real. Entonces, qué chévere poder estar en este espacio compartiendo estas historias y entendiendo conjuntamente qué significa el closet para diferentes personas e incluso qué significa la ausencia de ese closet para otras personas. Sí, y es que me parece muy importante porque creo que, bueno, creo, hay muchos estudios que disponen que efectivamente las personas que están dentro del closet suelen desarrollar enfermedades mentales como ansiedad, depresión, porque básicamente están omitiendo una parte de lo que corresponde a su identidad personal. Entonces, cuando tú haces como un stop en una parte de lo que eres para poder ser en el resto de espacios de lo que tú eres, evidentemente te estás reprimiendo y eso genera que tu cerebro esté en constante como conflicto y por eso es que se suelen generar como este tipo de otras patologías, pues que eso ya Sí. depende en cada persona cómo suceda. Y yo creo que es bien conflictivo porque creo que pasa mucho en la comunidad, creo que ya no pasa tanto como antes o inclusive pasa porque lo hace alguien dentro de la misma comunidad o una persona externa y es que alguien saque del closet a otra persona. Y yo creo que a mí eso me parece que es algo profundamente violento. ¿Por qué violento? Porque tú estás entrando a irrumpir con el proceso de una persona, desconociendo por completo qué está viviendo esta persona, qué siente esta persona, si inclusive está sufriendo alguna patología mental. Y eso ha pasado mucho, es como, no sé, por enojo o porque simplemente no entienden de pronto el proceso de otra persona, lo hacen y terminan haciendo mucho daño porque no sabemos en qué circunstancias esta persona esté.
A mí me pasó una vez, yo recuerdo que yo estaba en porrismo y a mí me Ujú, gustaba como un chico y de repente una amiga con H, dijo como prácticamente que a mí me gustaba el niño gritándolo y me sacó del closet con todo el equipo. ujú. Entonces, para mí eso fue terrible. Yo no supe qué hacer. Yo nunca lo había metido como de esa manera, ni siquiera yo sabía. O sea, yo era como aún muy desconocedor de lo que yo era, de lo que yo sentía, de exactamente esa parte de mí. Entonces, como que son escenarios que realmente son muy violentos. Y, y yo creo que es importante también como dejar eso en este primer podcast y es como cada persona tiene su proceso, ¿no? Sí. Nunca hay un tiempo ni una edad determinada para hacerlo. Entonces, pues no sé cómo lo veas tú, si el tiempo, si alguna vez presenciaste, por ejemplo, alguna situación en las que pues estaban varias personas de pronto sacando de closet a alguien o violentando a alguien por esta razón. Pues yo creo que lo viví toda la vida. O sea, lo único es que como no me había aceptado, no sentía que fuera un closet, sino yo decía, "Ah, no, pues, bueno, no sé, quizás es difícil entenderlo, porque sí, muchos amigos del colegio, con H, de nuevo, decían como, ay, él es gay ay, qué homosexual ese comentario. Y yo no lo entendía, entonces sí me sentía en cierto modo violentado y como en un espacio que ni siquiera yo había entendido y no esperaba que otras personas me llevaran a hablar de este tema, pero a la vez no lo entendía como un closet en este momento. Y creo que fue mucho más adelante, como en mis veintes, que ya dije como, ok, Juan está en el closet y esto explica todo lo que has vivido durante toda tu vida. Es hora de explorarlo y entenderlo. Pero hasta ese punto, todo lo que había pasado no lo entendía como tal dentro de ese contexto de estar encerrado y de no querer decir las cosas, porque simplemente lo negaba y no quería llegar a ese Sí. punto. Y es que el closet es como represión, para mí representa Sí. eso. Entonces ahí podemos hablar de que efectivamente el closet, como lo mencionábamos antes, no evidencia únicamente situaciones sexuales o de identidad, sino también representa otras cosas. O sea, ya expandiendo mucho más lo que corresponde a salir del closet. Ujú. Pero yo quiero hablar de algo y es que uno nunca deja de salir del closet. Uno Es está cierto. toda su vida saliendo del closet, porque entonces la gente asume que tú eres heterosexual. La gente asume, ay, y tu esposa y tu novia. Y uno a veces no se siente en un espacio seguro como para decir, hey, pero es que yo no tengo esposa, yo tengo novio. Es como, o no tengo novia, tengo novio. Sí, o a mí me gustan los chicos. Entonces uno es un momento supremamente incómodo. Es supremamente incómodo porque uno no siempre está en un espacio en el que uno diga, uy, bueno, esta gente lo va a entender. Uno no sabe, ¿no? Como puede que le digan, ah, ok, como pueden que te miren feo o simplemente hasta te pueden golpear. O sea, uno no sabe realmente en la cabeza de las personas qué hay y cómo lo entienden. Entonces uno está constantemente como reafirmándose. Obviamente ya uno lo hace de otra posición, pero siempre estás como no, es que tal cosa. O uno simplemente dice mi pareja, Tal el gay cual. silence, Ujú, ujú. como mi pareja. Y omites por completo dar detalles porque realmente no sabes o simplemente no quieres hacerlo. Ujú. Y me pasó hace poco y llamé a Fabio de primero, apenas me pasó que estaba en un viaje de trabajo en México y alguien me preguntó, ¿estás casado? Y yo le dije, no, no estoy casado. Y me dijo, te voy a buscar una esposa inmediatamente, te tengo recomendaciones. Y le dije, no, pero es que yo no quiero. Y me seguía presionando sobre el tema y personalmente, o sea, emocionalmente me sentía en un momento muy cargado y no quería salir del closet. E incluso fue mi jefe el que vino y dijo como, él no quiere casarse, él prefiere estar con otra persona. O dijo algo similar y sentí como que, ok, esta persona como llegó y me salvó y me sacó de este momento muy incómodo. Pero sí es algo cierto que aún me encanta que digas eso porque aún estamos en una sociedad en la que no es normal que exista una persona gay, entonces siempre asumimos o la sociedad asume que tienes una novia, que quieres casarte con una mujer, o que no te gustan los niños o etcétera, etcétera, ¿no? No se aceptan estas realidades diversas y creo que justamente allí parte el propósito de este espacio y es, nosotros no queremos que exista un closet, quisiéramos que el nombre de este podcast fuera diferente, no fuera abriendo el closet, sino fuera realidades diversas o no sé, pensaríamos en otro nombre,
Pero justamente porque existe ese espacio para muchas personas, queremos crear este espacio en el que podemos entender realidades diversas, y si hay personas que aún normalizan el decir cásate o estás casado y te consigo una novia o dónde está tu O esposa las tías. o las tías, Papito, ¿y la novia? tal cual, queremos que eso no sea Y normal. uno sentado así, uno así, ¿qué? ¿Qué? Ahí ya sí, el susto. Pero sí, no queremos que eso sea normal. Entonces este espacio pues en cierto modo es una manera de construir una brecha entre la realidad actual y la realidad que aspiramos para que las personas tengan mayor empatía con las personas diversas, o que se identifican dentro de otros nombres del acrónimo LGBTQ. Sí, yo creo que es como más bien irrumpir con la brecha Sí. que corta como el hecho de que cada persona pueda como ser y ya, o sea, yo no tengo que andar cuestionando la sexualidad de absolutamente nadie porque al igual eso es un asunto personal o de la identidad. Pasa mucho y es que hoy en día también como que es muy complejo porque las personas siempre lo asumen, ¿no? Entonces, como que no esperan una respuesta diferente. Ujú. O sea, las personas no están preparados para que tú les digas algo diferente. Eso se asumen que te gustan las niñas y eres hombre. Entonces eso a los niños, por ejemplo, en el crecimiento de un niño, como que nunca tiene las posibilidades para poder elegir o poder entenderse como en su proceso de desarrollo y crecimiento. Entonces, evidentemente, esto afecta y nos afecta absolutamente a todos, ¿sí? Porque entonces uno como tiene una conversación con un niño que le pregunta a uno algo si en su casa nunca lo han educado, nunca le han brindado las posibilidades de lo que es ser, de lo que es em, entender lo que él siente, más allá de querer o, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo que es realmente complejo. Y creo que es lo que nosotros buscamos, es brindar un espacio para hacer puentes, que es lo que tú dices, que me encanta esa palabra de hacer puentes como una manera de construir y de construir al mismo tiempo en todos estos preceptos machistas y heteronormativos que lastimosamente se siguen reproduciendo de forma generacional. Sí, y creo que también cambiar algunas percepciones erróneas que se tienen sobre ser diverso. Recuerdo que cuando yo personalmente le conté a mi familia y ya decidí salir con alguien y vivir mi persona gay a plenitud, si se puede decir de esa manera, mi mamá lo primero que me preguntó a los meses fue, bueno, ¿y quién es la mujer de la relación? ¿Te vas a poner tetas? Y eso fue la de mi hermano. Mi hermano me dijo, ¿y cuándo se empieza usted a cambiar o a vestir como mujer? Y eso es una realidad diferente, pero en su Mucho más entendimiento, dura. sí, completamente, pero en su entendimiento, pues lo mezclaban todo, ¿no? Entonces, creo que aparte de construir brechas es también dar un poco más de entendimiento frente a estas realidades diversas. Y me encanta lo que decimos en el intro, que decimos tres cosas que a mí me parecen muy poderosas, y es: desnudamos realidades, desafiamos lo convencional y descubrimos juntos el poder de la autenticidad. Y me encantaría entrar un poco en esa intro porque fue algo que también pensamos mucho tiempo. Para ti, ¿qué significan esas tres frases que acabo de mencionar? Bueno, quisiera empezar porque es que eh, creo que sí es algo que vamos a hablar más adelante. Me encanta, Ujú. me emociona un montón el hecho de poder empezar a hablar de lo que es la diferencia entre lo que es orientación y orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que son términos completamente diferentes, pero que entre sí se pueden mezclar porque la identidad puede tener otra orientación y otra expresión de género y demás. Entonces, completamente de acuerdo con lo que dices, creo que aún no hay, no hay un buen entendimiento con respecto a este tipo de temas. Uy, el intro me parece que nos identifica un montón, porque básicamente lo que buscamos con este podcast es como hablar de situaciones que nos han pasado, que les han pasado a otras personas, tener personas que nos cuenten cómo ha sido su proceso. em, y eso son realidades porque todos tenemos una realidad distinta, con condiciones distintas, con capacidades distintas. Y básicamente también eso influye mucho en cómo muchas personas han tomado todas esas situaciones que les han ocurrido y han podido transformar como su propia vida, inclusive la vida de otras personas, ¿no? Porque es Ujú. que
yo no solamente puedo tomar lo que yo soy y simplemente quedarme ahí, pero usualmente nosotros las personas LGTBIQ+, solemos transformarlo. Las Ujú, personas suelen tener como, ok, yo soy gay, pero entonces me voy a convalidar en que soy excelente haciendo esto o soy ujú, excelente haciendo lo otro. Entonces es muy bonito también tratar de entender todos esos procesos y poder empezar a descubrir nosotros mismos qué es ser auténtico al ser quienes somos, aceptándonos dentro de sociedad, por fuera de la sociedad, estando con nosotros mismos, que creo que es cuando uno más ujú. logra entenderse y me encanta, o sea, creo que eso lo iremos descubriendo a medida de que van pasando estos episodios. Totalmente. Y yo le agregaría que claramente, bueno, personalmente no me siento experto en estos temas y es algo que continuamente Fabio me enseña a mí Y que sobre yo aprendo diversos también. temas que sí, que le he aprendido y a veces tengo percepciones equivocadas creo que también va a ser parte de esto, em, que no lo sabemos todo, pero estamos muy dispuestos a aprender y a invitar a personas que nos pueden enseñar a mayor profundidad cuál es su realidad o cuál es una realidad diversa. Y es que eso es lo lindo, aprender, porque al igual de eso se trata, ¿no? O sea, porque yo creo que nosotros acá no lo sabemos todo. Nosotros solo somos dos personas que tienen iniciativa por aprender y aprender juntos, escuchar, contar y analizarlo, pero no es como que nosotros vengamos a contarles a ustedes qué es cada cosa, porque creo que no somos expertos en ello, pero creo que lo bonito es eso, entender que queremos mejorarlo y que queremos construir un espacio para hacerlo juntos, porque a la larga de eso se trata y de eso se trata también querer tener como esta tribu de personas que quieren mejorar tanto a sí mismos, entendiendo muchas cosas y aprendiendo, y sobre todo queriendo compartirlo, porque la idea es que esto llegue a muchas personas para que puedan también decir como, uy, a estas personas les pasó esto, a mí me pasó eso también, o a mi hijo, o a mi primo, o a mi amigo, qué fuerte. Ok, eso significa de esta manera, o sea, no es que mi hijo es gay y va a ponerse de senos, o mi hijo me está diciendo que él quiere hacer la transición a ser mujer, ¿cómo lo puedo ayudar? Vamos a ver este episodio donde nos invitamos a una persona que tiene mucha más experiencia y puede evidentemente mostrarnos su realidad, porque para nadie es un secreto que la realidad de las personas trans en Colombia es mucho más compleja, en el mundo en general, es mucho más compleja que de las personas gays, lesbianas o bisexuales, porque básicamente tienen un proceso mucho más amplio y mucho más complicado y más estando en un estado en el que no brinda realmente las garantías de seguridad social, pero creo que son temas que iremos abarcando y que juntos iremos aprendiendo porque creo que esto es un mundo de posibilidades de aprendizaje y sobre todo un mundo para concientizarse de esas cosas. Y creo que tocaste un tema y poco a poco lo hemos ido abarcando y es qué tipo de temas vamos a abarcar acá. Y creo que las puertas están muy abiertas a entender diversos temas y también con la ayuda de todas las personas que nos lleguen a escuchar. La idea es entender qué otros temas podemos llegar a hablar y a discutir y a tener invitados Total. y charlar. Cualquier sugerencia creo que eso es supremamente importante porque Sí, muchas veces nosotros podemos querer hablar de algo y queremos invitar a una persona, pero pueden ser ustedes quienes nos digan como, hey, es que quiero escuchar a esta persona hablando de esto, o me gustaría entender un poco más de lo que corresponde a esto. Entonces estamos abiertos a cualquier recomendación, a pregunta. cualquier pregunta. Aquí estarán nuestras redes sociales, nuestro Instagram, el TikTok, el Twitter, todo, absolutamente todo, para que ustedes puedan también como hacernos sus recomendaciones mediante todas estas pues, redes sociales. Recuerden que pues estamos en Spotify y también estamos en YouTube mediante video para que nos vean hablar y hacer gestos. Pero sí, no sé, muchas gracias por escucharnos. No sé si te gustaría adicionar algo más. Sí, pues yo agregaría para finalizar cuál es el propósito de nuestro podcast. em, y también cuál es el tono con el que vamos a hablar, ¿no? Que creo que lo hemos pensado mucho como parte de esta construcción de puentes que nos ayuden a generar mayor entendimiento, queremos tener un tono muy respetuoso, pero a la vez muy asertivo y respetando también las realidades diversas, que eso a veces significa decir las cosas como son y contar las realidades como son y escuchar también a un gran número de personas que tienen opiniones muy diferentes. Entonces, queremos que este sea un espacio muy seguro para que personas con perspectivas diferentes puedan hablar
y así podamos nosotros entender mejor cuáles son esas perspectivas. Claro, y es que de eso se trata la diversidad, ¿no? Para terminar, la diversidad a lo largo termina por ser como una demostración de que todos somos distintos, de que todos somos diferentes. O sea, no todos somos un mismo molde, sino todos somos una construcción de muchos episodios de nuestra vida, Ujú. de muchos eventos canónicos y no canónicos. Pero a la larga es eso, de ser diversos y que de eso va a tratar nuestra conversación Sí. constante acá. Y aparte, adicional a hacer un espacio seguro, también queremos que las personas que están con nosotros puedan ser parte de la conversación, que se sientan como en esta sala pequeña hablando con nosotros y brindar algunas herramientas que pueden apoyarles en ese proceso de descubrimiento de otras realidades. Y creo que en eso no vamos a ser nosotros los que lo hacemos, sino van a ser las personas que nos acompañen en este proceso. Pero sí estamos súper encantados de tener este primer episodio, de abrir este espacio, de tener un espacio donde podemos hablar de estos temas y donde podemos construir puentes, aceptando realidades, desafiando lo convencional, como lo decíamos, y como también decíamos en el intro, descubriendo entre todos nosotros ese poder de ser auténticos poco a poco. Me encanta, me encanta. No, bienvenidos una vez más a este proyecto, a este podcast y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.